Encuentre los extremos relativos de f de x igual a 1/3 secante de 6x en el intervalo cerrado de menos pi sobre 6 a pi sobre 6. Vamos a emplear aquí una identidad trigonométrica para reescribir la función. Secante de una variable es igual a 1 sobre coseno de la variable. Entonces podemos poner la función así: 1/3 por, en lugar de secante de 6x, ponemos 1 sobre coseno de 6x. Y esto se puede poner como 1 sobre, este 1 es 1 por 1, 3 coseno de 6x. Esta función f de x es continua en el intervalo. Por cierto que nos interesa nada más los valores de x dentro de este intervalo. No debemos salirnos de aquí. Queremos los extremos relativos en este intervalo. Entonces, en este intervalo, ¿la función es continua? Esta función es continua en todos los números reales, excepto en aquellos valores de x para los que el denominador se hace 0. Y el denominador se hace 0 cuando el coseno de 6x es 0. O sea que debemos encontrar los valores de x dentro de este intervalo para los cuales esta ecuación se cumple. Nosotros ya conocemos la solución de esta ecuación. Coseno de u es igual a 0. Coseno de u es igual a 0 cuando u es igual a pi sobre 2, también menos pi sobre 2, o sea, más menos pi sobre 2. También para más menos 3 pi sobre 2. Más menos 5 pi sobre 2. Y así sigue 7 pi sobre 2 y menos 7 pi sobre 2, 9 pi sobre 2 y menos 9 pi sobre 2, etc. Si comparamos esta ecuación con esta, es obvio que esta u tendría que ser igual a 6x. Entonces aquí esta u sería 6x. $6x es igual a esto. Pero nosotros queremos los valores de x. Pues estas ecuaciones vamos a dividirlas entre 6 para obtener x. Entonces x es igual a 6x entre 6 es igual a x. Así obtenemos esta x. Igual a, aquí sería más menos pi sobre 2 entre 6. Es obvio que me daría más menos pi sobre 12 porque 6 por 2 es 12. Ahora aquí entre 6 más menos 3 pi sobre 2 entre 6 sería más menos 3 pi sobre 12. Pero 3 pi sobre 12 es pi sobre 4. Entonces sería más menos pi sobre 4. Aquí también entre 6 sería más menos 5 pi sobre 12. Y así. Nosotros no debemos salirnos de este intervalo. Estos dos valores, más menos pi sobre 12, o sea que son pi sobre 12 y menos pi sobre 12, están dentro de este intervalo. Pero más menos pi sobre 4, o sea, pi sobre 4 y menos pi sobre 4, son valores que están fuera de este intervalo.
Porque aquí tenemos un cuarto de pi y menos un cuarto de pi, y acá tenemos un sexto de pi menos un sexto de pi. Es obvio que un cuarto de pi es más que un sexto de pi, entonces se sale de este intervalo, y menos un cuarto de pi es menos que menos pi sobre 6, entonces se sale del intervalo, y estos valores también, y así todos los que siguen. Quiere decir que los únicos valores que están dentro de este intervalo son estos, pi sobre 12 y menos pi sobre 12. Nada más hasta aquí entonces. Entonces, nuestra función tiene un denominador de 0 para estos valores de x, pi sobre 12 y menos pi sobre 12, ya que aquí coseno de 6x es 0 para estos valores. Como el denominador es 0 para estos valores, la función no existe para estos valores. O sea que nuestra función no es continua en pi sobre 12 y en menos pi sobre 12. Pero en todos los demás valores de x del intervalo sí. Entonces repetimos, nuestra función es continua en todo este intervalo, excepto en pi sobre 12 y menos pi sobre 12. Era lo que queríamos saber. Primero la continuidad. Ahora vamos a derivar la función. La derivada de f de x sería 1/3 por la derivada de secante de 6x es secante de 6x por tangente de 6x por la derivada de 6x, que es 6. Esto se puede poner como 6 por 1/3, 2 secante de 6x tangente de 6x. Vamos a expresar la derivada en términos de senos y cosenos, empleando identidades trigonométricas. Después la debemos igualar con 0 para encontrar los números críticos. La derivada es 2 secante de 6x es 1 sobre coseno de 6x. Eso ya lo habíamos empleado acá. Tangente de 6x es seno de 6x sobre coseno de 6x. La derivada se puede poner de este modo: 2 por 1 por seno, 2 seno. Y abajo coseno por coseno, coseno cuadrado. Vamos a igualar con 0 la derivada para encontrar números críticos. La derivada es una fracción que es 0 cuando el numerador es 0. Y el numerador se hace 0 cuando seno de 6x se hace 0, porque el 2 nunca es 0. Entonces, se debe tener que seno de 6x debe ser 0. Es obvio que el denominador debe ser distinto de 0 para los valores de x que hacen 0 el numerador. Eso se puede verificar, ya que resolvamos esta ecuación. Necesitamos pues resolver esta ecuación. Ahorita resolvimos esta, es parecida a esta, y empleamos algo ya conocido. Acá también vamos a emplear algo ya conocido. Vamos a emplear el hecho de que seno de u es igual a 0 cuando u es igual a 0, pi y menos pi, más menos pi, 2pi y menos 2pi, sería más menos 2pi, y así, más menos 3pi, más menos 4pi, etc. Si comparamos
esta ecuación con esta, la u tendría que ser 6x. O sea que esta u sería 6x. Nosotros necesitamos los valores de x que hacen que esta ecuación se cumpla. Y valores de x en este intervalo. No debemos salirnos de ahí. Aquí dice que 6x es igual a 0. ¿Cuánto vale la x? Simplemente se dividen estas ecuaciones entre 6 para encontrar todos los valores de x. 6x igual a 0. Si la dividimos entre 6 sería x igual a 0 entre 6. O sea, x igual a 0. Ahora, 6x igual a más menos pi. Se divide entre 6 y me queda que x es igual a más menos pi sobre 6. Aquí, más menos 2pi se divide entre 6. Me queda más menos 2pi sobre 6, o sea, más menos pi sobre 3. Y así se continúa la división. Nosotros debemos atenernos nada más a valores de x aquí. Resulta que estos valores ya se salen de este intervalo. Pero aquí hay tres valores que están dentro de este intervalo. El 0, pi sobre 6 y menos pi sobre 6. Por cierto que pi sobre 6 y menos pi sobre 6 son los extremos del intervalo. Para esos valores de x, el numerador se hace 0. Ahora, el denominador debe ser distinto de 0. ¿Lo es? Cuando este 0 se pone aquí, obtenemos coseno de 6 por 0, que es coseno de 0, que es 1. Es coseno de 0 radianes. Coseno de 0 radianes es 1, al cuadrado 1. Aquí obtenemos distinto de 0. Ahora para pi sobre 6 y para menos pi sobre 6. Para pi sobre 6 sería coseno de 6 pi sobre 6, que sería coseno de pi. Pero coseno de pi, ¿cuánto es? ¿Puede calcular con la calculadora? Primero verificamos que la calculadora esté en modo radianes. Modo 2. Ahora, coseno, shift y esta tecla. Eso es coseno de pi. Es menos 1. Aquí sería menos 1 al cuadrado, que es 1. Es distinto de 0 el denominador. Ahora, cuando sustituyo menos pi sobre 6, aquí sería coseno de menos 6 pi sobre 6. Sería coseno de menos pi. Coseno, abro paréntesis, menos, shift y esta tecla es coseno de menos pi, que es menos 1, al cuadrado 1. Nos da distinto de 0 el denominador. Entonces, para x igual a 0, x igual a pi sobre 6 y x igual a menos pi sobre 6, la derivada es 0. Entonces, como estos valores están dentro de este intervalo, y además nuestra función existe para estos valores, porque los únicos valores para los cuales la función no existe dentro de este intervalo son pi sobre 12 y menos pi sobre 12. Pero estos son distintos a estos y están ahí. Entonces, estos valores son números críticos. Repetimos, para estos valores de x, la derivada se hace 0. Y para estos valores de x, nuestra función existe. Estos valores de x están aquí y existe la función. Entonces, son números críticos. X igual a 0, x igual a pi sobre 6 y x igual a menos pi sobre 6 son números críticos. ¿Son los únicos números críticos estos? Nos falta averiguar cuáles son los valores de x para los que la derivada no existe. La derivada no existe cuando este denominador se hace 0. ¿Para qué valores de x coseno de 6x se hace 0? Deben ser valores de x dentro de este intervalo. Eso ya lo determinamos. Son estos
dos valores de x, pi sobre 12 y menos pi sobre 12. Son los valores de x para los que se hace 0 el coseno de 6x. Entonces, nuestra derivada no existe para pi sobre 12 y para menos pi sobre 12. Por cierto, el numerador, ¿qué resulta para pi sobre 12 y para menos pi sobre 12? Cuando la x toma sus valores. Arriba tendríamos 2 seno de 6 por pi sobre 12, tomando pi sobre 12. Sería 2 seno de pi sobre 2. ¿Cuánto es eso? 2 seno de pi sobre 2. Nos da un número distinto de 0. Ahora, para menos pi sobre 12, sería 2 seno de 6 por menos pi sobre 12. Sería 2 seno de menos pi sobre 2. 2 seno de menos pi entre 2. Nos da menos 2, que es distinto de 0. O sea, que la derivada no existe para x igual a pi sobre 12 y para x igual a menos pi sobre 12. Obteniendo aquí un número distinto de 0 entre 0 para estos valores. Sin embargo, estos dos valores de x no son números críticos porque nuestra función tampoco existe para esos valores. Acuérdense que nuestra función no es continua para esos valores. Entonces los únicos números críticos son estos. Sin embargo, vamos a considerar pi sobre 12 y menos pi sobre 12 también, porque son valores de x en los que la derivada no existe y queremos averiguar el comportamiento de la función antes y después de estos valores también. Es conveniente saberlo. Vamos a colocar entonces tanto los números críticos como estos valores de x en una recta numérica. Aquí tenemos el 0. Pi sobre 6 estaría por aquí. Menos pi sobre 6 estaría por acá. Pi sobre 12 es la mitad de pi sobre 6. Estaría por aquí. Justo en la mitad del intervalo de aquí a acá. Aquí estaría menos pi sobre 12. La recta numérica quedó con estos valores dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Sin embargo, esta parte, los valores de x menores que menos pi sobre 6, no la vamos a considerar porque está fuera del intervalo. Y esta parte, los valores de x mayores que pi sobre 6, no lo vamos a considerar tampoco porque está fuera de este intervalo. Vamos a tenernos nada más al intervalo de menos pi sobre 6 a pi sobre 6. Y allá hay 1, 2, 3, 4 partes. En menos pi sobre 12 y en pi sobre 12, como no son números críticos, no se pueden tener extremos relativos. Es importante tenerlo en cuenta. No se pueden tener simplemente porque la función no existe ahí. Una función no puede tener un extremo relativo en un valor de x en el que la función no existe. Pero sí es útil considerar los valores para observar el comportamiento de la función, como dijimos, ya que aquí la función se puede comportar de un modo y aquí de otro. También alrededor de pi sobre 12. Aquí puede tener un comportamiento de la función y acá otro. Eso puede sernos útil. El 0 sí puede ser un extremo relativo. Ahora bien, menos pi sobre 6 y pi sobre 6 son los extremos del intervalo en el cual estamos estudiando la función. Ahí no se pueden tener extremos relativos. Ya hemos explicado en varios problemas anteriores por qué. Estos valores no pueden ser encerrados dentro de un intervalo abierto que los contenga. Pi sobre 6
no puede ser encerrado en un intervalo abierto que lo contenga, ya que no puedo tomar valores de x mayores que pi sobre 6. Menos pi sobre 6 no puede ser encerrado en un intervalo abierto que lo contenga, porque no puedo tomar valores de x menores que menos pi sobre 6. Entonces, el único número crítico que puede ser extremo relativo es este. Si es que lo es, vamos a verlo. Sin embargo, vamos a tomar un valor de x aquí, otro aquí, otro aquí y otro acá, para ver el crecimiento o decrecimiento de la función. Vamos a tomar un valor de x aquí. Quiero tomar justo el valor del medio entre este y este. ¿Cómo le hago? Es más fácil con los positivos. ¿Cuál es el punto medio entre este y este? Se puede averiguar sumando pi sobre 12 más pi sobre 6. Y al resultado total sacarle mitad. O sea, sacar el promedio o media aritmética. O nada más con los números sin pi. 1 sobre 12 más 1 sobre 6. Y al resultado lo divido entre 2. Luego lo multiplico por pi. 1 entre 12 más 1 entre 6 igual entre 2. Lo divido entre 2. Shift AB sobre C. Eso es 1/8. Eso lo multiplico por pi. Obtengo pi sobre 8. Quiere decir que justo el pi sobre 8 está en la mitad entre este punto y este. Aquí sería menos pi sobre 8. ¿Y el valor que está en la mitad entre este y este? Entre 0 y pi sobre 12. Pues nada más le saco mitad a pi sobre 12. Sería pi sobre 24. Pi sobre 24. Y aquí sería menos pi sobre 24. Esto los voy a poner como rayitas y los otros como puntos llenos para distinguirlos. Entonces voy a sustituir menos pi sobre 8, menos pi sobre 24, pi sobre 24 y pi sobre 8 en la derivada para observar el signo. Voy a hacerlo acá. F' de menos pi sobre 8. ¿Qué signo tiene? Voy a hacer esto con la calculadora para hacerlo más rápido. Voy a introducir menos pi sobre 8 en la memoria X de la calculadora. Menos shift pi entre 8. Shift, luego esta tecla y la tecla de X. Ya está menos pi sobre 8 en la memoria X. Ahora voy a teclear la expresión de la derivada. 2 seno, abro paréntesis, 6 para la X, alfa X, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis para el denominador, luego coseno, abro paréntesis, 6 alfa X. Debo cerrar este paréntesis y este. Sería entonces, cierro ese, cierro el otro. Ahora elevo al cuadrado igual. Esto me da menos 2.82 y más números. Es un número negativo. Entonces aquí la función es decreciente entre menos pi sobre 6 y menos pi sobre 12. Ahora, para menos pi sobre 24,
f' de menos pi sobre 24. Introducimos este valor en la memoria X, menos pi entre 24, shift, esta tecla y esta. Nos vamos a la expresión de la derivada, igual. Obtenemos lo mismo, por cierto. Es un número negativo, entonces entre menos pi sobre 12 y 0, la función es decreciente. Ahora, entre 0 y pi sobre 12, vamos a tomar pi sobre 24. Introducimos pi sobre 24 en la memoria X. Pi entre 24. Shift, esta tecla y esta. Nos vamos a la expresión de la derivada. Este número es positivo. Entonces la función es creciente en el intervalo entre 0 y pi sobre 12. Ahora, pi sobre 8. Ponemos pi sobre 8 en la memoria X. Nos vamos a la expresión de la derivada igual. Nos da positivo, la función es creciente entre pi sobre 12 y pi sobre 6. Entonces, en menos pi sobre 12, la función pasó de decreciente a decreciente. Ahí no puede haber, ya dijimos, ni máximo relativo ni mínimo relativo. Y aunque hubiera pasado de decreciente a creciente o decreciente a decreciente, porque en menos pi sobre 12 la función no existe. En 0, la función pasó de decreciente a creciente. Ahí hay un mínimo relativo. En pi sobre 12, la función pasó de creciente a creciente. En pi sobre 12 no puede haber un extremo relativo. Ni en los extremos. Ya dijimos. Entonces, en el único lugar donde hay un extremo relativo es en 0. Porque ahí la función pasó de decreciente a creciente. Y además nuestra función existe ahí. Este valor de x puede ser encerrado en un intervalo abierto que lo contenga. ¿Cuánto vale ese extremo relativo? Ese mínimo relativo. Se puede averiguar sustituyendo el 0 en la expresión de la función. Aquí tenemos la función. Aquí sería coseno de 6 por 0, que sería coseno de 0, que sabemos que es 1, por 3, 3. Sería un tercio. F de 0 es un tercio. Entonces nuestra función tiene un mínimo relativo de un tercio en x igual a 0. Lo voy a poner con palabras. Hay un mínimo relativo de un tercio en x igual a 0. Esta sería la respuesta del problema. Nos falta hacer la gráfica. Para hacer la gráfica, vamos a emplear algo de lo que ya tenemos calculado. Vamos a emplear la función. Vamos a emplear esta función. Vamos a emplear estos valores para hacer la tabla. Y ya tenemos el valor de la función para x igual a 0. Por cierto, voy a borrar primero esto, para estos valores trasladarlos a la tabla, que voy a hacer aquí. Y luego voy a borrar esto para hacer la gráfica. Entonces primero voy a borrar esta parte.
Aquí tenemos la función y el intervalo en el cual estamos estudiándola. Vamos a construir una tabla. Por cierto, la función la expresamos en términos de coseno. Vamos a tomar estos valores de x menos pi sobre 6 menos pi sobre 8 menos pi sobre 12 Para x igual a 0, ya sabemos que la función vale un tercio, que es 0.333 y más números. Para los otros valores de x, vamos a calcular el valor de la función con la calculadora. Primero voy a introducir menos pi sobre 6 en la memoria x de la calculadora. Ahora voy a teclear la expresión de la función. 1 entre, abro paréntesis, 3 coseno, abro paréntesis, 6, ahora la x con alfa x. Para terminar de teclear la expresión, me queda nada más cerrar este paréntesis y este. Como eso es lo único que me falta, no es necesario hacerlo. Entonces así, si oprimo igual, ya me da el resultado. Esto es menos un tercio. Ahora, menos pi sobre 8. Ahí introduje menos pi sobre 8 en la memoria x. Me voy a la expresión de la función. Ahora menos pi sobre 12. Hay un error. Acuérdese que en menos pi sobre 12 la función no existe. Y ahí lo que pasó es que como el coseno dio 0, se tuvo que dividir entre 0 y la calculadora marcó un error. Voy a quitar ese bloqueo con AC. Aquí la función no existe. En realidad lo que obtengo es un número distinto de 0 entre 0. Ahora para menos pi entre 24 menos busco la expresión de la función, ahí está, igual. Ahora pi entre 24 pi entre 12, obtendría otra vez error, ya que f de pi entre 12 no existe. Sería un número distinto de 0 entre 0. Pi sobre 8.
pi sobre 6. Ahora, con estos datos vamos a hacer la gráfica. Para hacer la gráfica vamos a ocupar este espacio, vamos a borrar lo que hay aquí. La escala de x va de menos pi sobre 6 a pi sobre 6. Es obvio que aquí, justo a la mitad, entre 0 y este punto, está pi sobre 12. Aquí estaría menos pi sobre 12. Y entre este punto y este está pi sobre 8. Acuérdense que lo escogimos en la mitad. Lo obtuvimos para que estuviera justo en la mitad. Y aquí está menos pi sobre 8. De aquí a aquí la mitad está en pi sobre 24. Y aquí es menos pi entre 24. Esa es la escala horizontal. La escala vertical, para esa escala tenemos que los números están entre menos 0.5 y 0.5. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Menos punto 1, menos punto 2, menos punto 3, menos punto 4, menos punto 5. El punto menos pi sobre 6, menos un tercio. Esto es menos un tercio. Menos pi sobre 6, menos un tercio. Aquí está menos punto 3, menos punto 33, que es menos un tercio. Está así. Menos pi sobre 8, menos punto 47. Más o menos ahí. Luego, menos pi sobre 12, no existe. Eso no es un punto. ¿Qué pasa ahí? El menos pi sobre 12. La derivada nos da un número distinto de 0 entre 0. Y la función no existe. Eso quiere decir que hay una asíntota vertical. El menos pi sobre 12. Vamos a trazarlo. También hay otra en pi sobre 12. Ya que ahí tampoco la función existe y la derivada nos da un número distinto de 0 entre 0. Ahora para menos pi sobre 24, punto 47. 0, punto 333. Punto 3 está aquí. Punto 333 estaría más o menos aquí. Pi sobre 24, punto 47.
pi sobre 8 menos 0.47. Pi sobre 6 menos 0.33. Para x igual a 0, la derivada fue 0. Entonces hay una recta tangente horizontal a la gráfica de la función en el punto correspondiente a x igual a 0, que es este. También para x igual a menos pi sobre 6 y para x igual a pi sobre 6, la derivada fue 0, o sea que hay rectas tangentes horizontales a la gráfica de la función para los puntos correspondientes a esos valores de x. Sería para este punto y también este. ¿Cómo iría la gráfica? Acá se va acercando a la asíntota. Luego aquí iría así, acercándose a la asíntota, a esta, por arriba, y acá a esta asíntota, por arriba. Acá iría así, acercándose a esta asíntota, pero por abajo. Este punto es un punto mínimo relativo que tiene coordenadas 0, 1/3.